2.447,46, venta de productos agropecuarios de manera personal, porque él tiene también empresas personales. 1.300.000 correspondiente a línea de crédito 72.518.1820. Usted tiene la prueba ahí, señoría, esto no es palabra. 2.500.000 transferidos desde la cuenta corriente número 3019.349 a nombre de Andrés Bautista García a la cuenta corriente número tal. Cada una de esas cuentas tiene su soporte para poder demostrar lo que el Ministerio Público induce que fue malicioso, deliberadamente ocultado por parte de Andrés Bautista García. Por lo tanto, señoría, cada uno de los soportes que necesitó el Ministerio Público y no lo hizo, para poder descartar cualquier tipo de involucramiento de Andrés Bautista García con los hechos imputados, lo tuvo en sus manos y no lo buscó. Andrés y nosotros sí lo hicimos. Bien, señoría. El Ministerio Público le imputa a Andrés Bautista García la falsedad en escritura pública. No, sí, que resulta que esas imputaciones, según el Ministerio Público, son las que están contenidas en los artículos 145 y 146, es decir, se adecúa supuestamente su conducta a lo dispuesto en el 145 y 146. El 145 de un golpe y porrazo está totalmente descartado. El Ministerio Público no dice que Andrés falsificó, alteró materialmente su declaración jurada. Lo que dice es que la hizo omitiendo algunas cuentas. Por lo tanto, no hay ni siquiera de parte del Ministerio Público una imputación de un delito de propia mano, es decir, de un delito que se hace con la propia mano del autor del hecho. Por lo tanto, descartado. Pero también le imputa el artículo 146 del Código Penal de la República Dominicana relativo a la falsedad intelectual. Y resulta que ese delito lo cometen o lo pueden cometer el funcionario u oficial público, conforme lo dispone el 146, que en el ejercicio de su ministerio hubiera desnaturalizado dolosa y fraudulentamente la sustancia de sus actos o circunstancias, redactando convenciones distintas de aquellas que las partes hubieran dictado o formulado. Andrés no estaba actuando como notario. Andrés estaba simplemente haciendo una declaración jurada que la ley 8279 le manda. Él no estaba redactando a alguien que un tercero le estaba, en este caso, indicando, haciendo constar en los actos como verdaderos hechos falsos. El Ministerio Público no ha dicho que en esa declaración jurada hay hechos falsos, de los que están en la declaración. Lo que dice es que hay omisión de cuentas, que ya demostramos que no es así, que la norma prevé precisamente la protección para Andrés Bautista García por no haber declarado alguna cuenta porque son mancomunadas. Haciendo constar en los actos como verdaderos hechos falsos o como reconocidos y aprobados por las partes. Aquí no hay más partes que Andrés Bautista García. Aquellos que no lo habían sido realmente, alterando las fechas verdaderas, dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto. El Ministerio Público no dice que Andrés alteró la fecha de esas declaraciones, todo lo contrario, indica exactamente la fecha, con lo cual se va de encuentro también la imputación de falsedad en escritura pública. En cuanto a las imputaciones que nosotros llamamos inocuas, que la tenemos ahí, que son las de prevaricación y asociación de malhechores. La de la prevaricación, ya anunciábamos que se trata de una legislación frustratoria desde el punto de vista penal, porque es una, diríamos, disposición inútil, porque ninguna disposición de la ley remite a ella para atribuir efectos ilícitos o efectos jurídicos llamados ilícitos. Decíamos, y aquí yo tomo al maestro
Pedro Rosell en Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, en la página 134 y 135, con lo cual confirmo lo que dije el día de ayer. Los artículos 166, 167 y 168 del Código Penal son inútiles y solo puede explicarse mal su inserción en el Código Penal por un motivo histórico. Son de esos gazapos normativos para la legislación francesa. 2 puntos. Derogar el artículo 641, como indicamos ayer, del Código Penal anterior, que le calificaba prevaricación los crímenes y los delitos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones. Concluye en la página 135 don Pedro Rosell. En resumen, si no existe un texto que castigue tal hecho determinado cometido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, el juez no podrá aplicar estas disposiciones. Y si existe y es un crimen, estará castigado, como hemos visto, con la degradación cívica como pena principal o como pena accesoria. Lo peor, señoría, es, ¿qué es lo peor todavía? Que el derivado de las calificaciones jurídicas, la consecuencia, la base de sustentación de las calificaciones jurídicas son las proposiciones fácticas, son la relatoría de los hechos puestos en la acusación. No hay un solo enunciado, no de valor, no, un solo enunciado en la acusación que refiera la conducta tipificada inútilmente en los artículos 166 y 167 del Código Penal Dominicano. ¿Usted sabe cuándo aparece eso? En las calificaciones jurídicas aparece la prevaricación como un milagro. Nació la prevaricación en este momento, dice el Ministerio Público, sin tener ningún soporte en términos de los hechos relatados. En cuanto a la asociación de malhechores, lo único que tengo que decir es que el Ministerio Público, en su relatoría de los hechos, ni en las pruebas que acompañan la acusación, da demostración, demuestra que Andrés Bautista se asoció ilícitamente con alguien, no con muchos, no con alguien, para recibir sobornos, para enriquecerse y para lavar dinero. Con eso solamente concluyo. No hay ninguna afectación en relación con esto. Y finalmente, lavado de activos. Y aquí quiero buscar la página 189 de la acusación, porque se trata de un hecho preocupante cuando el Ministerio Público, en el párrafo 2 de la página citada 189, dice que, a propósito del lavado de activos producto de infracciones graves, lo primero que tenemos que señalar es que si ninguna de las imputaciones califican en el caso, no hay infracción grave precedente. El delito grave precedente no existe. Y por lo tanto, evidentemente, no ha lugar ni siquiera al análisis de la existencia del lavado de activos. Pero de todas maneras tenemos que hacer el ejercicio. El Ministerio Público dice que Andrés introdujo más de 1.800 millones en el sistema bancario entre los años 2002 y 2017. Ya le dijimos al Ministerio Público, se equivoca Ministerio Público. Solamente aquí, teniendo en cuenta que hay años que no están computados porque se perdieron, ahí demostramos que hay 2.112 millones de pesos, no 1.800, no. Solamente a través de Agropecuaria Bautista, que no es su compañía, que él es socio de la compañía, que no es su empresa, que es una sociedad de comercio. Por lo tanto, Ministerio Público, reconozco que fue deficitario en atribuir un monto de 1.800 millones, es más de ahí. Pero resulta que esos dineros son probatoriamente lícitos, como hemos nosotros dicho. Y el Ministerio Público es tan firme en una afirmación falsa que dice, repetimos, después de decir el monto, 1.800 millones, aquí usted lo verá, repetimos, 1.800 millones de pesos en menos de 15 años. Si fuera dinero de Andrés, bueno, le diría, bueno, el Ministerio Público
ha puesto un enunciado sin valor en su acusación por razones ajenas, no vamos a decir envidiosas, sino una persona que mueva tanto dinero, y resulta que son, como dice el Ministerio Público, 15 años. Una empresa funcionando, al sumar, evidentemente, y más una empresa de cierta magnitud, va a generar recursos importantes. En acciones de malas artes, ¿cuáles malas artes? ¿Hay una sola indicada aquí? No, ya demostramos que no. Que lo convierten en reo de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y otros ilícitos colaterales que no pueden ni deben quedar sin las sanciones que disponen las leyes sustantivas y adjetivas dominicanas. Pero, señoría, resulta que en las proposiciones fácticas, en los enunciados y afirmaciones del Ministerio Público en esta acusación, no se relata un solo hecho ligado al narcotráfico. Es la ley 7202 de la que estamos hablando, no de la actual 155-17. Es la aplicable, si fuera aplicable a Andrés, la 7202. Pero resulta que el Ministerio Público no afirma en ningún momento que hay tráfico de drogas, narcotráfico, como delito precedente para poder llegar al lavado de activos. Pero eso no lo digo yo. Cuando en el artículo 1.7 de la ley 7202 se definen activos, autoridades competentes y una serie de definiciones, en el número 7, en el 1.7 se define infracción grave. Se entiende por infracción grave el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales, tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, las extorsiones relacionadas con las grabaciones y fílmicas, electrónicas, realizadas por personas físicas o morales, robo de vehículos cuando el objeto sea para trasladarlo a otro territorio para su venta, proxenetismo, falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión y soborno relacionado con el narcotráfico. Soborno relacionado con el narcotráfico. No se dice que fue una empresa multinacional, el monstruo brasileño, que no ha sido indicado ni sindicado como empresa dedicada al narcotráfico, ni a ningún otro delito grave a los que se contrae la ley 7202. ¿No es acaso esa empresa sindicada de corrupción a través de la entrega de dádivas o sobornos a funcionarios públicos y a empresarios o a través de empresarios? Por lo tanto, señoría, si hubiera en algún momento posibilidad de atribuirle una conducta de soborno que ya se sabe que no es, que no existe, ni existirá en el caso de Andrés, por lo tanto hay una vacuidad, un enorme vacío, no solamente en las proposiciones fácticas, sino también, evidentemente, y como consecuencia, en cada uno de los tipos penales sindicados por el Ministerio Público. Por lo tanto, no ha lugar, evidentemente, al lavado de activos. Y finalmente, señoría, creo que hemos hecho un ejercicio bastante sólido, consolidado, de la inexistencia de una acusación firme, de una acusación suficiente, de una acusación que tenga los elementos de prueba suficientes. Y en este caso, en el caso de Andrés particular, ni siquiera existe una prueba del supuesto soborno. ¿Cuál es la consecuencia de esa deficiencia, por no decir ausencia total, de proposiciones fácticas válidas, valederas, certeras de parte del Ministerio Público? La hecatombe de la acusación del Ministerio Público, la destrucción, en este caso, de su edificio construido evidentemente sobre la nada, y la nada evidentemente nada produce. Paso la palabra. Ustedes van a ya la parte formal de la conclusión. Sí, vamos a ir, mire, el anuncio, señoría, que vienen dentro de las conclusiones, la oferta probatoria, que ya se sabe que se va a pactar, es una cuestión de un minuto, Ya. la va a decir Tiago. Lo que pasa es que uno de los
Encantado, necesita un pequeño break. Perfecto. Pero nosotros ya... Vamos a recesar. Todo de pie, por favor. Ahora...